Continuamos conversando con Carlos Raúl Hernández, doctor en ciencias políticas, analista político. Bueno, ya en la parte final de esta entrevista. Bueno, Carlos Raúl, no hemos hablado de los problemas sociales, cómo, y de la situación económica, fíjate, cómo en este contexto, pues se viene manteniendo la hiperinflación, aumentando, por supuesto, esto no se detiene sin una política económica acertada. Y bueno, mientras está la disputa por el poder, el venezolano de a pie sigue viviendo las calamidades diarias, pues, de vivir en un país como Venezuela con estos niveles de hiperinflación, de, digamos, desmayo del aparato productivo y de falta de inversión, etcétera, ¿no? Y además amenazas de que se afecte la principal fuente de ingreso como es la fuente petrolera, con todo y sus debilidades en este momento. Bueno, el caso de Venezuela es y va a ser materia de mucha reflexión y muchos estudios, porque aquí se aprenden muchas cosas y se confirman unas y se niegan algunas otras hipótesis, ¿no? Por ejemplo, el comunismo y el socialismo colectivista, pensábamos ya a partir de la perestroika y de la caída del muro de Berlín y de toda la secuencia de caídas de los regímenes comunistas, que era una experiencia ya del pasado. Bueno, por cosas de la historia y de la aparición de personalidades como Hugo Chávez, una vez que el comunismo estaba muerto y enterrado en todas partes del mundo, reapareció aquí. Reapareció en Venezuela, que era un país exitoso, con un alto nivel de vida y con una democracia estable en América Latina, una excepción en América Latina. Y esta vez, según lo que decían los teóricos principales de que se iba a emprender una nueva forma de socialismo, entre otros Dieterich, que por cierto después se convirtió cuando le cortaron los vínculos, se convirtió en enemigo del régimen de la Revolución Bolivariana. Bueno, la experiencia es que, según ellos, se iba a crear una nueva forma de revolución, de socialismo, que además se regó por América Latina, porque la influencia de lo que pasó en Venezuela, bueno, llegó a Bolivia, Ecuador, bueno, a Brasil, es decir, en todas partes de América Latina, de alguna manera se hizo sentir lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Pues la demostración para mí, lo que estamos viendo como consecuencia de lo que ocurrió en este país, es que de nuevo fracasa el comunismo, pero además fracasa sin los argumentos del pasado, porque la debacle en Cuba, la miseria en Cuba, se atribuyó al cerco imperialista, al embargo que ejercieron los Estados Unidos y algunos otros países contra la isla. Y entonces, pobrecito el régimen cubano que tuvo que enfrentar a esos titanes, y esos titanes la empobrecieron y la llevaron a ese honorable pueblo y heroico a una situación como la que vive en la actualidad. Pues no, mira, Venezuela era el país con uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina, con una producción petrolera en ascenso y un ingreso petrolero en ascenso. Además, el país más moderno de América Latina en los años 90, con mayor modernidad en sus infraestructuras telefónicas, comunicacionales, los equipos de aviación, los aviones y los automóviles en Venezuela eran de punta. Bueno, un país tan próspero y con un crecimiento económico estable y con un éxito evidente en el contexto latinoamericano, que no tenía ningún problema de ese tipo, bueno, de repente sucumbe y se convierte en una nación de gente que come la basura. Es decir, eso es lo que decía que iba a ser una enseñanza muy importante en el mundo, es que no hay ninguna forma para que el socialismo colectivista y autoritario produzca algo distinto a lo que produjo en los países de la caída del muro de Berlín y subsecuente, y lo que está produciendo y produjo en el socialismo latinoamericano del siglo XXI. Es decir, una experiencia que está muerta y que definitivamente debería quedar eso muy claro para el futuro. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se está planteado en Venezuela? Una reconstrucción de la economía para incluso mejorar las experiencias que hubo en la propia Venezuela, que Venezuela fue una economía bastante estatista, bastante socialista en ese sentido. Era Venezuela el país más estatista fuera de la órbita soviética. Bueno, yo creo que debe enseñarnos a que confiemos más los venezolanos en la iniciativa privada,
en la inversión, en los capitales nacionales e internacionales, y confiemos y nunca más le volvamos a dar la espalda a la democracia, buscando algunos salvadores autoritarios que nos rescaten del mal en el que estamos metidos. Nosotros recordamos hoy con nostalgia lo que era Venezuela, y en aquella época los venezolanos hablaban muy mal de este país, a diferencia de los extranjeros, que siempre cuando uno llegaba a cualquier parte decía, ah, Venezuela, el petróleo. Bueno, los que hablábamos mal de Venezuela éramos los venezolanos. Hoy recordamos con mucha nostalgia lo que tuvimos en aquel entonces y lo que perdimos. Bueno, ya terminando, Carlos Raúl, estamos en una situación en la cual inevitablemente vamos hacia el otro extremo del péndulo. ¿No hay nada que tenga eso? Bueno, es que yo creo que los extremos siempre se demuestran inconvenientes y negativos. Yo creo que si aquí se nos organiza la mente, logramos los acuerdos necesarios, abrimos un debate sobre la política y sobre el futuro, que es una cosa que desgraciadamente la oposición no hace, no debate sobre lo que hace, no debate sobre lo que quiere, no debate sobre el futuro. A lo mejor algunos privilegiados tienen la información, pero en todo caso, lo que es característico de la vida democrática, que es que las ideas se discuten públicamente a través de los medios de comunicación. Bueno, yo espero que lo que va a hacer Venezuela, después que pase esto en lo que estamos metidos, lo discutamos todos los venezolanos y podamos darle una orientación que se salga por completo del peligro del extremismo en el plano ideológico o en el plano político. Te agradezco mucho y ojalá se pueda discutir antes y resolver antes de que pase, antes de que terminen estas dificultades. Bueno, gracias Carlos Raúl Hernández por habernos acompañado. A ustedes, queridos amigos, les agradecemos habernos sintonizado y sigan con la programación de Globovisión. Hasta la próxima.